Una conversación con inteligencia artificial puede resolverte una tarea perfectamente, pero perder gran parte de su valor cuando cierras la ventana y semanas después tienes que explicar todo otra vez. Si una conversación te ha servido para redactar mensajes, preparar informes, organizar proyectos o crear contenido, no deberías guardarla únicamente como un chat antiguo. Puedes convertirla en un sistema reutilizable que funcione con información nueva y reduzca el trabajo de las próximas veces. En este vídeo aprenderás 7 pasos para transformar una conversación útil con inteligencia artificial en una plantilla organizada, fácil de actualizar y preparada para repetir una tarea sin empezar desde cero. El primer paso es elegir una conversación que realmente merezca convertirse en sistema. No necesitas guardar cada pregunta que haces. Busca aquellas conversaciones en las que hayas repetido varias instrucciones, corregido diferentes versiones y terminado con un resultado que probablemente volverás a necesitar. Puede ser una forma concreta de responder correos, preparar guiones, comparar productos, resumir documentos o transformar notas en tareas. Una buena candidata suele cumplir 3 condiciones. La tarea se repite, el proceso mantiene una estructura parecida y has dedicado tiempo a conseguir que la respuesta quede exactamente como querías. Si el trabajo fue completamente puntual y no volverás a utilizarlo, probablemente no merece la pena convertirlo en plantilla. El segundo paso es eliminar todo lo que pertenece únicamente al caso anterior. Una conversación suele contener nombres, fechas, cantidades, documentos y decisiones que no servirán la próxima vez. Antes de reutilizarla, identifica qué información era específica de aquel caso. Sustituye esos datos por espacios claros entre corchetes, como nombre del destinatario, fecha límite, presupuesto, texto original o número máximo de palabras. También elimina mensajes que solo corrigieron un error accidental y comentarios que no aportan ninguna regla útil. El objetivo no es conservar toda la conversación, sino extraer el proceso que produjo un buen resultado. Cuanto más limpia quede la información, más sencillo será adaptarla a una tarea nueva. El tercer paso es identificar las instrucciones que realmente cambiaron el resultado. Revisa la conversación y localiza los momentos en los que dijiste algo como "conserva esta parte", utiliza un tono más natural, no inventes información o entrégalo en una tabla. Esas correcciones contienen las reglas más valiosas. Agrúpalas en categorías: objetivo, contexto, datos de entrada, límites, estilo, formato de salida y comprobaciones finales. Por ejemplo, quizá descubras que el resultado mejoró cuando indicabas el público, el número máximo de palabras y las expresiones que debía evitar. No copies todas las frases literalmente. Convierte cada corrección en una regla breve que pueda entenderse sin conocer la conversación original. El cuarto paso es convertir esas reglas en una plantilla ordenada. Una estructura práctica puede empezar así: objetivo de la tarea, contexto necesario, información que debes proporcionar, reglas que debes respetar y formato exacto del resultado. Después añade una sección de revisión. Puedes escribir: antes de entregar la respuesta, comprueba que has utilizado únicamente los datos proporcionados, que no has omitido ningún punto obligatorio y que has respetado la longitud. Coloca entre corchetes todo lo que tendrás que cambiar en cada uso. Una plantilla bien creada debe poder entenderse por sí sola. No debería depender de mensajes anteriores ni de que la inteligencia artificial recuerde lo que ocurrió en otra conversación. El quinto paso es separar las decisiones fijas de las decisiones variables. Las decisiones fijas son las que deseas mantener siempre: el tono, la estructura, las comprobaciones o determinadas reglas. Las variables son los datos que cambian: el tema, el destinatario, el presupuesto, el documento original o la fecha. Si mezclas ambas cosas, cada vez tendrás que revisar toda la plantilla para localizar qué debes modificar. Puedes crear al principio un pequeño formulario con los campos variables y dejar debajo las instrucciones fijas. Por ejemplo, tema, público, objetivo, longitud y datos obligatorios. Después, la plantilla explica cómo utilizar esa información. Este sistema reduce errores y permite completar la petición en pocos segundos. El sexto paso es probar la plantilla en una conversación completamente nueva. No la pruebes únicamente con la información del caso original, porque podría funcionar debido al contexto que todavía estaba presente. Abre un chat nuevo, pega la plantilla y utiliza datos diferentes. Comprueba si la herramienta entiende la tarea sin explicaciones adicionales, si respeta el formato y si mantiene las partes que considerabas importantes. Haz al menos 2 o 3 pruebas. Cuando aparezca un fallo, modifica la plantilla, no solamente la respuesta. Si siempre olvida un dato, conviértelo en campo obligatorio. Si interpreta mal una instrucción, reescríbela de manera más concreta. Una plantilla está lista cuando produce resultados consistentes sin necesitar muchas correcciones posteriores. El séptimo paso es guardar el sistema con un nombre, una versión y un ejemplo. No lo dejes perdido dentro del historial de conversaciones. Crea una carpeta o una nota dedicada a tus sistemas de inteligencia artificial. Utiliza nombres claros,
como respuesta breve a cliente, resumen de documento técnico o guión de vídeo educativo. Añade la fecha de la última modificación y guarda debajo un ejemplo de entrada y otro de resultado esperado. Si haces un cambio importante, conserva una copia anterior durante unos días por si la nueva versión funciona peor. También puedes incluir una pequeña lista de errores conocidos o situaciones en las que no conviene utilizar esa plantilla. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina que has utilizado una conversación para comparar varios programas. Después de diferentes correcciones, descubres que siempre necesitas indicar el presupuesto, el dispositivo, las funciones imprescindibles, las limitaciones que no aceptarás y el nivel de experiencia. También quieres una tabla, una recomendación final y una lista de datos que deben comprobarse en las páginas oficiales. Todo eso puede convertirse en una plantilla. La próxima vez solo completas 5 campos y recibes una comparación adaptada sin volver a explicar el proceso entero. También puedes crear sistemas compuestos por varias etapas. Primero generar una estructura, después revisar los datos, luego redactar el resultado y finalmente comprobarlo con una lista. No necesitas pedirlo todo en una sola instrucción. Guardar el orden correcto de las etapas puede ser tan valioso como guardar el prompt. De esta forma conviertes una conversación improvisada en un procedimiento que puedes repetir, revisar y mejorar. El objetivo no es almacenar cientos de plantillas. Es conservar las pocas conversaciones que realmente te han permitido resolver tareas repetitivas. Extrae las reglas, elimina los datos antiguos, crea campos variables, prueba el sistema desde cero y guárdalo de forma ordenada. Así cada buena conversación se convierte en una herramienta que sigue ahorrándote tiempo después de terminarla. En el siguiente vídeo veremos cómo automatizar estos sistemas con atajos en el Mac para ejecutar tareas repetitivas con un solo botón y sin necesidad de saber programar.